Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre bueno, le damos gracias por la vida, le damos gracias por el nuevo día que nos regala y suplicamos, Señor, que nos guíe con su Espíritu Divino para vivir nuestros días con sabiduría. Enséñenos a caminar de su mano, Señor. Rogamos su bendición para todos nuestros hermanos que muy temprano salen a sus labores cotidianas, aquellos que se quedan en el hogar a trabajar, a nuestros niños en sus clases, nuestros jóvenes. Señor, sea usted con nuestros hermanos que van a los hospitales a trabajar, a laborar, proteja sus vidas y guarde sus corazones, sean instrumentos en sus manos. Y rogamos sea usted con toda su iglesia, Señor, siempre en su gran misericordia, que nos sustente y nos guíe con su mano bendita y poderosa. Y una vez más rogamos su Espíritu nos instruya y nos ayude a comprender su voluntad revelada en su santa palabra. Rogamos esta gracia, Señor, confiando que así será. Por los méritos perfectos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo rogamos. Amén. Mis amados hermanos, seguimos reflexionando en la primera carta del apóstol San Pedro. Estamos en el capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En estos versículos, el apóstol San Pedro nos deja ver que en su mente está la idea de que su tiempo es limitado y que debe el creyente aprovechar las horas y los días que le quedan para cumplir la voluntad de Dios. Este es un llamado urgente a vivir con sabiduría los tiempos, los días, los años, el tiempo que Dios nos dé. En realidad, nuestro tiempo es corto en esta tierra y debemos aprovechar ese tiempo que Dios nos da. Mis hermanos, en verdad que se hace urgente este llamado del apóstol San Pedro en los tiempos en que existen tantos distractores. El hecho de que en esta cuarentena muchos se hayan quedado en casa, en algún tiempo, ahora ya la mayoría ha vuelto al trabajo, pero hubo un tiempo en que se tuvo que quedar muchas personas en su hogar. No todos tuvimos la sabiduría, ¿verdad?, para aprender a vivir en el hogar, con la familia, con los hijos. De repente, aún estando en el hogar, los distractores del internet, las series, etcétera, ocuparnos en cosas, pero no aprovechamos muchas veces el tiempo para vivir en familia, adorar en familia, meditar y crecer en la vida espiritual de la familia. Así que este llamado del apóstol San Pedro es urgente para nuestros tiempos en los cuales necesitamos aprovechar las horas y los días que nos quedan para cumplir la voluntad de Dios. Y mucho más porque a muchos nos ha costado tener un horario otra vez, ¿verdad?, de levantarnos temprano con una agenda y dormirnos temprano y aprovechar el día y descansar bien en la noche. Mayormente 12, 1 de la mañana, muchos están despiertos, los niños haciendo tareas. Ha sido bastante complicado estos tiempos, pero aquí tenemos un llamado de la palabra de Dios para los que vivimos en estos tiempos. En el versículo 2, Pedro habla del tiempo que resta en la carne, o sea, el resto de nuestra vida en la tierra. También recuerda al lector que lo que los no salvos decidan y hagan ahora es de suma importancia para la eternidad, en el verso 5.
Así que habrá un tiempo en el cual todos vamos a ser juzgados por lo que hagamos. Así que es muy importante tomar en cuenta cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo. En el verso 7 insiste de nuevo en el futuro del cristiano. ¿Cuáles son las actitudes y acciones en que debe ocupar su tiempo de hoy en adelante hasta que venga el Señor? Esta pregunta es crucial para nosotros, hermanos. Vivimos tiempos muy complicados, tiempos difíciles, no solo para nosotros como iglesia, sino para el mundo entero. Vivimos tiempos bastante difíciles que nos recuerdan que debemos interpretar estos tiempos, ver las señales de los tiempos, y yo puedo decir, hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca. Por eso esta pregunta es pertinente. ¿Cuáles son las actitudes y acciones en que debemos ocupar nuestro tiempo el día de hoy y de aquí en adelante hasta que Cristo venga? Esta pregunta debemos hacérnosla y responderla con toda sinceridad, con toda integridad, con toda honestidad. Ya que Cristo está pronto a venir, el creyente debe estar motivado a tres cosas. Primero, la venida de Cristo nos motiva a andar con Dios. El verso 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas puede referirse a la segunda venida de Cristo, que dará por terminado el reinado del pecado en el mundo. O podría referirse a la destrucción de la tierra y el cielo, como lo relata el apóstol San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos 10 al 11. Voy a dar lectura para que nos pongamos en contexto. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Este es un llamado que hace el apóstol San Pedro urgente, ¿verdad?, a la iglesia. Mis hermanos, estos tiempos de pandemia pues han revelado muchas cosas. Se han generado tensiones en el hogar, estrés, y por otro lado, muchos que iban al templo porque los llevaban por costumbre, por lo que ustedes quieran, en estos tiempos se ha ido enfriando su fe, se han ido apartando, de tal manera que esa comunión íntima con el Señor se ha ido descuidando. Tengamos cuidado. Los tiempos son difíciles, en verdad. Podemos estar tan ocupados en tantas cosas que descuidamos lo más importante. El apóstol San Pedro nos llama, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La actitud de velar es una actitud de estar alerta, de estar conscientes, de estar como un vigía que está atento de dónde viene el peligro. Así el creyente en estos tiempos necesita estar velando y orando, porque tal vez no nos demos cuenta en qué momento nos empezamos a deslizar y vamos olvidando nuestra comunión con nuestro Dios, vamos descuidando nuestra relación con Cristo. El estar en el hogar todos los días o salir a trabajar, pero no tomar tiempo para escuchar la reflexión, para orar, para meditar, para responder a las preguntas que hemos hecho con sinceridad, nos puede llevar a una rutina, nos puede absorber el mundo, nos puede absorber los distractores, de tal manera que dejamos de estar alertas y nuestra fe se puede ir enfriando. Aquí, mis hermanos, lo importante es saber que no tenemos mucho tiempo para tomar las decisiones correctas y obedecer la voluntad divina en cuanto a la vida y el servicio. Los tiempos que nos quedan son cortos y son tiempos difíciles por los cuales debemos con sabiduría gastar nuestra vida en el Señor y en su reino. La tendencia de solo sobrellevar las pruebas no es suficiente. Hemos de ser personas santas y útiles para Dios, aún en medio de las aflicciones. Quedarnos en casa, resguardarnos, está bien, pero eso no es suficiente. Queda claro, mis hermanos, y lo hemos comprobado, que a veces
nos cuesta mucho trabajo vivir esa relación íntima con Cristo, sentir y experimentar cada día la dirección del Espíritu Santo, el gozo de la salvación y ese deseo ferviente de llevar una vida de santidad y proclamar el amor de Dios. Entonces, no es suficiente con que solo estemos en casa, guardados en estos tiempos, sino que aún en estos tiempos necesitamos llevar vidas santas y útiles para nuestro Dios, aún en medio de estas aflicciones. Pregúntese usted cómo puede ser su vida en este momento útil para Dios. Aún cuando esté en casa, puede ser, yo lo he dicho en otros momentos, ¿verdad? Una llamada telefónica, orar por otros, auxiliar a algún hermano en alguna cosa material que usted pueda y esté en sus posibilidades. Son cosas, mis hermanos, que pueden servir para hacer bendición a otros. Entonces estemos pendientes de este asunto. En el pasaje sigue una lista de deberes que debemos cumplir hasta que Cristo venga. Así nos lo declaran los siguientes versículos, ¿verdad? La primera responsabilidad en la lista es ser sobrios. Esto significa tener una mente estable y despejada. Lo opuesto es locura. Tener una mente estable y despejada significa, mis hermanos, estar alertas. Cada momento, cada día, tener nuestra mente centrada en Cristo, en su reino, viviendo cada día para Él. El desajenarnos de este reino de Dios nos lleva a una alienación de nuestra conciencia, nos lleva a perder toda realidad de lo que vivimos en el día a día, porque nos absorben los afanes, porque nos puede absorber el miedo, la angustia, los temores, etc. Y dejamos de vivir, como dice aquí el apóstol San Pedro, de manera sobria. Entonces, sobrio significa tener una mente estable y despejado. Lo opuesto es locura. Hemos de ver las cosas como son realmente y tener propósitos definidos en la vida. Ver las cosas como son realmente significa que esta pandemia la vemos desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva nuestra, no desde nuestras circunstancias. Veamos las cosas como son realmente. Lo que está pasando en nuestras vidas está bajo el gobierno soberano de Dios. Nada escapa a su poder, nada escapa a su dominio, nada escapa a su gobierno. Entonces, debemos ver las cosas como realmente son y luego tener propósitos definidos en la vida. ¿Cuál es su propósito en la vida? Porque aún el hecho de estar en cuarentena, el hecho de que la vida haya sido trastocada y cambiada a través de esta pandemia con este virus, no quiere decir que dejemos a un lado nuestras tareas y responsabilidades y nuestros objetivos, esos propósitos definidos en la vida. Usted sabe, de acuerdo a la confesión de fe del Catecismo Menor de la Confesión de Fe de Westminster, nos preguntamos cuál es el fin principal del hombre y respondemos, ¿verdad? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cuál es el propósito que usted tiene en su vida en medio de esta pandemia? No debemos distraernos en otras doctrinas o metas secundarias, ni reaccionar impulsivamente, ni dejarnos llevar por el miedo que tanto, o la falta de esperanza que tanto está cundiendo en este mundo. Sino al contrario, debemos tener control de nosotros mismos, ejerciendo buen juicio y sabiduría en los asuntos prácticos de la vida, recordando que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, según de Timoteo 1:7. Entonces, mis hermanos, el creyente mira las cosas desde la perspectiva divina, mantiene su propósito definido en la vida y no se distrae con cosas secundarias. Esas metas secundarias no son lo que es más importante. No reaccionamos impulsivamente, sino que aprendemos a vivir bajo el gobierno del Espíritu Divino. Debemos planear nuestras metas y objetivos y tomar las decisiones a la luz de la venida de Cristo que puede ser pronto. Otra vez, planeamos nuestras metas y objetivos y tomamos decisiones a la luz de la venida de Cristo. No hay otra meta
que deba guiarnos, no hay otro objetivo que deba guiarnos, sino la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual pudiera ser hoy, mañana, puede ser pronto, de eso estamos ciertos. Ser sobrios es una condición indispensable para poder cumplir la segunda exhortación. Velad en oración. El día de mañana, si el Señor nos lo permite, continuamos con la reflexión y entraremos al tema de velad en oración. Que Dios le bendiga, mi hermano. Retome usted su meta, retome usted sus propósitos, tenga bien definidos sus propósitos en la vida, vea la vida desde la realidad de Dios y no desde lo que el mundo habla o de lo que el mundo vive. Nosotros tenemos una perspectiva divina, la cual nos mantiene enfocados en el propósito de nuestra vida, que es Cristo, y la meta del llamamiento que Él nos ha dado. Mis hermanos, Dios les bendiga, les fortalezca en gran manera. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.